Hola jóvenes, bienvenidos al tercer trimestre. Quiero comenzar con una frase del nadador estadounidense Matt Biondi. La perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario. Estas palabras nos recuerdan que tenemos la posibilidad de aprender de los errores y mejorar en cada oportunidad que se presenta. El tercer trimestre es esa última oportunidad para poner el mayor empeño en aprender y con ello obtener mejores resultados que el trimestre anterior. Proyecto número 10. Un resumen para la practicidad. Práctica social del lenguaje. Elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Ámbito: estudio. Tipo de texto: descriptivo. Propósito: reconocer las características de un resumen y su importancia para integrar datos relevantes. Aprendizaje esperado: elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes. Producto final: realiza un resumen de forma correcta. Actividad 1. Conocimientos previos. Recuerda contestar estas 4 preguntas en tu cuaderno. No olvides que no hay respuesta errónea. Es lo poco o mucho que sabes acerca del tema. En la vida cotidiana, constantemente recibimos mucha información, por lo que nuestro cerebro se encarga de reducir la cantidad de datos y recordar solamente algunos de ellos. Comenzaremos con el primer tema, definiendo lo que es el resumen. El resumen es una selección de las ideas más relevantes de un texto que se puede elaborar con diferentes objetivos. Por ejemplo, para prepararse para un examen, para dar a conocer un texto, para recomendar una obra o como método de estudio para trabajar en las diferentes asignaturas. El resumen es un texto que transmite información de uno o varios textos de manera abreviada, conservando el sentido original sin incorporar opiniones personales. A continuación, verás un ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un texto informativo. Como puedes observar, subrayaron la información más relevante, de manera que del lado derecho encontramos el resumen donde se redujo la información. Lo ideal es que el resumen logre obtener solamente un 25% del texto original. En el entorno escolar hay 2 tipos de texto que se basan en la capacidad de sintetizar. A uno lo conocemos como síntesis y al otro como resumen. Ambos sirven para activar la retención de algo que estemos leyendo. El resumen selecciona las ideas más relevantes de un texto, es decir, reduce el texto original. No requiere explicación con palabras propias del autor, únicamente une las ideas principales de manera coherente. Debe ser breve, claro, completo y objetivo. En cambio, la síntesis permite la elaboración propia sin cambiar el sentido del texto, sin incluir opinión. Requiere de un trabajo de análisis del texto y la explicación de una idea de manera clara y concreta. En otras palabras, la síntesis requiere de mayor trabajo de análisis y comprensión global del texto. Actividad 2. Resumen y síntesis. Con la información anterior vas a elaborar un cuadro comparativo entre resumen y síntesis. La finalidad es aclarar las diferencias que existen entre uno y otro, para evitar que a futuro los confundas o los uses como sinónimo. Observa el ejemplo. Tema 3. Organizadores gráficos. A continuación, veremos un video que nos explicará qué son los organizadores gráficos y algunos ejemplos de ellos. Pon mucha atención. ¿Qué son los organizadores gráficos? Seguro que muchas veces los viste o pensaste en ellos sin saber su nombre. ¿Qué son los organizadores gráficos? Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo o los diagramas son algunos ejemplos de organizadores gráficos muy usados. Sirven, entre otras cosas, para representar y presentar información de manera sencilla. Hacen simple lo complejo. Pero como no todos cumplen los mismos objetivos, para saber cuál usar, conviene interpretar la información.
En función de ese paso, puedes elegir qué organizador es mejor para tu trabajo. ¿Qué clase de datos son los que querés representar? ¿Podés establecer vínculos entre los datos? ¿Qué tipo de relación existe entre los datos? Por ejemplo, si tu objetivo es representar una serie de eventos importantes de la historia que incluyan una cronología, seguro te va a convenir usar una línea de tiempo. Estas líneas permiten presentar hechos relevantes en distintos periodos de tiempo de manera clara y sintética. Otro ejemplo son las infografías. En general tienen forma de cartel que combinan texto e imágenes y sirven para comunicar de manera simple información compleja. Por otro lado, suelen ser atractivas visualmente. Los mapas conceptuales te sirven para presentar vínculos entre conceptos generales y específicos y conectarlos con líneas o flechas. Así, podés marcar jerarquías o niveles fáciles de identificar con este tipo de organizador. Los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen, ya que presentan la información condensada. Muestran estructura y organización de la información, sus elementos y cómo se vinculan. Si lo que necesitas es organizar información de una empresa o entidad, lo más conveniente es un organigrama que permite ver la relación jerárquica, vertical y horizontal entre diferentes componentes. Si lo que te interesa es la programación, seguro conoces los diagramas de flujo. Esquemas que dejan ver secuencias de instrucciones de un algoritmo o pasos de un proceso. Estos gráficos son muy útiles para representar las soluciones a problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de información compleja. La hacen simple y sencilla. Permiten comunicar ideas, visualizar procesos, relacionar conceptos y jerarquías, seguir instrucciones y muchas otras cosas más. Aunque cada uno tiene un propósito diferente, todos ayudan a visualizar información. Solo tenés que elegir cuál te conviene más. Actividad 3. Organizador gráfico. Ahora que ya conoces algunos organizadores gráficos, vas a seleccionar un tema que realmente te agrade de la siguiente lista. Lee con mucha atención las opciones que tienes. Posteriormente, busca información en libros, revistas, periódicos o cualquier otra fuente que también puede ser Internet. Con la información encontrada, realizarás un organizador gráfico que te permite identificar tema y subtemas, así como algunas ideas principales o palabras clave. Estas son algunas opciones y ejemplos. Tú elige la que más te agrade para esta actividad. Ten en cuenta que los organizadores gráficos contienen poco texto, por lo que deberás leer con mucha atención el contenido de tu investigación y subrayar los datos más relevantes. Tema 4. Pasos para hacer un resumen. El primer paso es leer el texto o los textos. El siguiente paso es subrayar las ideas más relevantes. Posteriormente, se sugiere eliminar las ideas repetidas con la intención de no incluir la misma información varias veces. El cuarto paso es organizar las ideas de lo general a lo más específico. Y finalmente, el quinto paso es escribir las ideas más importantes. Estas son algunas consideraciones que debes tomar en cuenta antes de escribir tu resumen. Es importante utilizar verbos en presente, así como evitar el uso de primera persona del singular, ya que evita manifestar opiniones, por lo que se recomienda usar la tercera persona del singular, él o ella. Recuerda también el uso de conectores o nexos, los cuales ya están incluidos en los textos, solo es cuestión de utilizarlos con coherencia. Otro aspecto importante es ordenar las ideas de lo general a lo particular. Te puedes apoyar de estas 3 preguntas para guiarte en dicho orden. Finalmente, es importante revisar las fuentes de consulta para poder incluirlas al final de tu resumen. Te dejo este video para que tengas una idea más clara y puedas hacer tu resumen de manera correcta. Pon mucha atención. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. Suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema?
Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. Antes de comenzar los resúmenes, lo primero que hago es resaltar las ideas más importantes. Resaltar la lectura hace que sea mucho más fácil hacer el resumen, porque ya sé dónde está la información más importante que de todas maneras la tengo que poner en el resumen. Otra cosa que me gusta hacer es apuntar al costado de los párrafos alguna idea importante o alguna palabra que yo considere que es relevante. Cosa que ya sabes de qué trata esa parte de la lectura sin tener que volver a leer todo ese párrafo. Una vez que termino de resaltar y hacer esos pequeños apuntes en la lectura, ahí recién empiezo a hacer el resumen. Lo primero que hago es poner el título y lo pongo bastante grande, porque esto me ayuda a saber de forma rápida el tema del resumen. Yo personalmente lo hago en cursiva porque me gusta cómo se ve, pero tú puedes hacerlo en la letra que más te guste. Después empiezo con los subtítulos. Un consejo es que pongas los subtítulos en forma de preguntas y resumir la información respondiendo a esa pregunta porque así te prepara un poco más para el examen. Debajo de los subtítulos siempre trato de resumir la información en viñetas o en esquemas en vez de párrafos. Me ayuda a poner solamente la información más relevante. También me gusta resaltar la palabra clave de cada viñeta. Si eres de las personas que les gusta ver sus resúmenes una última vez antes de entrar al examen, este truco les va a servir muchísimo porque pueden encontrar de manera rápida la palabra clave y no tienen que estar buscando palabra por palabra. Otra cosa que me gusta hacer es poner una estrella o un asterisco al costado de las cosas que considero que son importantes. Esto te va a ayudar al momento de repasar tu resumen porque sabes que la información que le pusiste un asterisco o una estrella es súper importante y te puedes tomar más tiempo repasando esa parte. Otro consejo es poner un signo de interrogación al lado de algún tema que no entiendes muy bien para que sepas que ese tema lo tienes que repasar más que los demás. Y una vez que ya sabes bien ese tema, simplemente lo borras. Finalmente, si quieres puedes dejar un espacio al final de la hoja para apuntar cosas importantes o de repente poner como una conclusión de la información. O también si quieres puedes formular preguntas que creas que pueden venir en el examen y cuando repases tu resumen leer esas preguntas y ver si es que las puedes responder para saber si es que ya estás listo para el examen o si de repente tienes que practicar un poco más. Y así es como queda el resumen. Como les mencioné, a mí me gusta que los resúmenes se vean un poco más ordenados y bonitos, porque luego esto me motiva muchísimo más a repasarlos una vez que los termine. Actividad 4. Realiza un resumen. Ahora que ya conoces cómo hacer un resumen, es momento de que elabores uno.
Puedes hacerlo a mano con letra de molde o a computadora en una hoja blanca. Observa este ejemplo. Con el tema seleccionado y la información que ya tienes, buscarás en otra fuente de consulta, por lo que en total serán 2 referencias bibliográficas distintas, lo que significará más de una hoja de investigación. Aunque para la cantidad de investigación no hay límite de extensión, sí es importante que consideres que del total del texto que obtengas de tu investigación, deberás reducir en un aproximado de 20 o 25% de la misma para tu resumen. Seguramente te estás preguntando qué debe contener tu resumen en cuanto a su estructura. Lo que debe contener es un título, 2 o más subtítulos con las ideas principales y de forma opcional algunas palabras clave identificadas como se ve en el ejemplo. La conclusión también es opcional porque depende mucho de los textos originales de tu investigación. Lo que sí debes incluir al final son las fuentes de consulta o referencias bibliográficas. No olvides cómo debe hacerse una referencia. Es un tema que trabajaste el ciclo escolar pasado, así que vale la pena que consultes tus apuntes o libro de textos para evitar cualquier error. No olvides que te pedí por lo menos 2 fuentes de consulta. En esta ocasión voy a utilizar esta rúbrica para evaluar tu producto final. Es muy importante que leas cada una de las categorías a evaluar y los niveles que describen las cualidades que debe tener el resumen que envíes. Observa muy bien que la última categoría tiene que ver con el envío de la actividad. No olvides que vas a incluir el texto original subrayado y el resumen para poder comparar y dar cuenta de los procesos que seguiste. Hemos concluido nuestro proyecto número 10. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima.